No funcionó la etapa de Santiago Solari en el Real Madrid, creo, a rollo David de la Peña, es más que evidente que no funcionó lo del argentino en el banquillo blanco, así que vamos a analizar las claves de por qué le ha pasado esto al Real Madrid en los últimos meses de competición o semanas de competición, e insisto, por qué no ha cuajado la idea que traía al argentino ya desde las categorías inferiores del Real Madrid. Sí, lo hemos comentado durante los últimos meses, tanto aquí en vídeos, en debates, lo hemos muchos visto, textos, efectivamente, muchos análisis. Que yo creo que la etapa de Solari venía de una etapa en la que Lopetegui entendía todo desde la pelota, Solari era un entrenador completamente diferente, y la sensación general que yo creo que compartimos es que durante, tanto en el arranque como en el progreso y el desarrollo del equipo, había cierta sensación de que iba todo contra natura en base a la plantilla que tenía. Quizás había un momento de justificación por el tema de recuperar sensaciones, recuperar anímicamente al equipo y darle una idea diferente, pero la sensación es que a largo plazo eso iba a ir deteriorándose y yo creo que es lo que finalmente se ha dado. Sí, sobre todo en el corto medio plazo. Todos esperábamos, que está siendo un sistema muy rígido para que el equipo simplifique muchos procesos, para que la idea o las sensaciones se recuperen, pero una vez se pasó ya de varios meses de competición o varias semanas, David, ya era claro que la idea era esa, que no había evolución, que no había mucho más allá de lo que estábamos viendo, esfuerzos muy grandes, no ha habido una posesión o una salida de balón clara, no ha habido un patrón, ha habido muchos futbolistas en el centro del campo, hablábamos de Toni Kroos hace muy poquito, que no tenían un rol muy definido, el equipo no se juntaba con la pelota, insisto, 1000 cosas que han desprotegido mucho al Madrid. Sí, bueno, yo creo que si te paras a analizar todas las fases del juego, en ninguna se han potenciado de verdad a los jugadores de primera fila que tiene el Real Madrid, aunque ahora da la sensación de que no es así, pero en ningún momento se ha buscado potenciarles. El caso de Toni Kroos para mí muy evidente, porque en salida de balón, por ejemplo, en la etapa de Zidane, claramente tenía un espacio reservado para que él organizase el juego, se movían las piezas para que él en aclarado pudiera filtrar muchos balones a las entrelíneas rivales con muchos jugadores metidos por dentro. Ese primer mecanismo no ha existido en la salida de balón del Real Madrid. Y ya no solo eso, los primeros pases no eran buenos, pero es que luego en campo contrario tampoco había juego interior. Claro, es que con los extremos... Esa decisión para mí ya es estructural en base a configurar configurar el campo, ocupar el campo con extremos a pie natural. Eso es una decisión en la que él cree ciegamente, que Solari ha creído durante toda su etapa. Es verdad que luego entra Vinicius, pero Vinicius al final es un jugador que sí, que juega banda cambiada, pero tampoco tiene mucha diagonal, es un jugador muy profundo, es un jugador uno contra uno y es vertical. Entró por necesidad de profundizar y de desbordar. Y ya no es solo eso, sino que la estructura del Real Madrid con extremos a pie natural, Lucas Vázquez y Bale eran sus extremos, eran los jugadores en los que él creía, se hace con un 9 como Karim Benzema, que nunca está en el área. Entonces, a nivel de pegada, eso restó efectividad al equipo. En el área no había un Icardi, un Lewandowski, no había un jugador que fijase su posición ahí, que tuviese capacidad de remate. De hecho, a mí me pareció eso que comentar muy significativo y muy revelador en el partido ante el Girona, que juega el Madrid en el Bernabéu, donde Asensio parte por izquierda. El Madrid no consigue juntarse nunca en la frontal del área, el Girona empieza a salir con cada vez más facilidad y a Benzema se le obliga a estar en el área y evidentemente el francés no terminaba de llegar, ni estaba adentro ni estaba fuera y eso exponía demasiado y al final la pérdida, el equipo no se juntaba y la pérdida obligaba a lo que hemos visto, que dependiese de jugadores como Reguilón, como Lucas Vázquez, como Marcos Llorente, unos esfuerzos tremendos arroyos, han pegado absolutas palizas para defender y eso nunca es buen indicativo. Sobre todo en un equipo que en general, por los proyectos que ha configurado, la plantilla que tiene y el día a día de un equipo grande, vas a tener que llevar la iniciativa y tienes que entender, la manera de entender el juego tiene que ser a través de la pelota y generar ventajas tanto desde la circulación como desde la pérdida, el posicionarte con sentido. Y luego es que esa idea además, como ha anticipado antes David, ha dejado fuera de ella, dejaba fuera de entrar en dinámica a mucho talento. Tanto Isco como Ceballos como Marcelo eran jugadores que no entraban dentro de esa disposición y eso evidentemente le resta potencial al equipo de cara a asumir objetivos, asumir dinámicas positivas. Se complica porque todo. No estaba Marcelo, que era clave la salida de balón cuando estaba Toni Kroos, que lo comentabas antes, pero es que con Reguilón tampoco ha habido un patrón claro. Es que muchas veces la circulación o la salida del balón era pura improvisación casi, desde los centrales, salir de manera lateral, avanzar, intentar juntarse arriba y sobre todo, como veíamos en los clásicos del Barça, que el balón llegara a Vinicius. El balón tenía que llegar a Vinicius para que Vinicius corriera, para que Vinicius hiciese su desborde, su jugada y el balón pudiese acabar en el área, pero... No ha habido una estructura sólida para que entrase el talento por un lado, que juntase a las piezas con balón, y eso ha provocado que la apuesta en jugadores como Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Reguilón,
que son muy intensos, que hacen carreras muy largas, fuese casi una necesidad. El Real Madrid de Solari... Cubrir espacios. Claro, al final su manera de entender la defensa ha sido mucha agresividad, mucha intensidad, ir con mucha fuerza al poseedor de balón. Para eso necesitas jugadores muy intensos en la marca, como es el caso de Reguilón, que es un jugador muy impulsivo y que va con mucha fuerza a esas acciones, pero eso también a nivel estructural ha penalizado mucho al Real Madrid, y yo creo que... Abre muchas puertas. Claro, el partido del Ajax ha sido el mayor ejemplo. Permite progresar al rival. Claro, el Real Madrid ha ido... se dejó el alma en los clásicos y contra el Ajax, fue muy agresivo. Corría un montón, Fue muy agresiva por el poseedor de balón, pero claro, si el poseedor de balón tiene calidad y tiene capacidad, o bien para desbordar en 1 para 1, o bien para hacer una pared, el Madrid tenía puertas abiertas por todos los lados. Sufría mucho. Y sufría muchísimo en la transición defensiva. No se juntaba el equipo, la presión era muy desacompasada muchas veces, no llegaban las marcas contra el Barça. E insisto, que se veía clarísimo que los centrocampistas del Barça podían recibir, después ya salía la presión a alguno de los futbolistas, o salía antes de tiempo. Insisto, era muy desacompasada, y eso, David, también vimos en esos partidos ante el Barça. La falta de pegada muchas veces era que los remates nunca llegaban a ser limpios. Los remates siempre costaban muchísimo buscar posición de remate. Y claro, es que así es muy complicado generar ocasiones de gol. Totalmente, es que eso ha sido también un problema totalmente constante en el Real Madrid de Solari, que las situaciones de gol nunca han sido limpias. Tú rara vez ves o se puede recordar una jugada en la que dices, vale, ha habido una combinación y ha habido un remate, ¿cómo falla esto? Porque las que ha fallado Vinicius han sido después de carreras de 30 metros, claro, de meterse en el área, de regatear a dos, que va con lo justo, y llegas a zona de remate con lo justo. Sin oxígeno, claro. Luego muy difícil para el Real Madrid, por ejemplo, activar jugadores de segunda línea. Es verdad que no tienen en general en la plantilla piezas que puedan llegar desde atrás y sientan eso, ¿no? Un jugador que llegue desde atrás, pero tampoco ha posibilitado el equipo que desde el sumar pases y generar profundidad a espaldas de la zaga del rival, te puedan aparecer jugadores de segunda línea que hacen un rechace, que un disparo desde fuera del área, situaciones que eran difíciles de ver en el día a día. Es verdad que el matrimonio Vinicius-Benzema funciona muy bien. Hubo un momento, un tramo de la temporada en el que nos llegamos a preguntar después del Villamarín, oye, ¿va a cambiar a 3 centrales? ¿Va a ser 3 centrales o 2 carrileros la idea por aquí o defender más espacios? La doble punta, no fue así tampoco. El sistema no ha ido moviendo demasiado, no ha ido activando otras piezas, como decías, y Arroyo no ha funcionado. No hemos visto que no ha Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, y es verdad que ha sido un proceso en el que, como decíamos, teníamos dudas, y yo creo que en parte se han cumplido esas dudas porque no veíamos que quizás la plantilla estuviese potenciada por una idea global, que la idea global era parte de un momento concreto a nivel anímico que después no ha podido ir integrando a todo ese capital que tiene a nivel de talento. Sí, han sido 2 etapas muy distintas, con resultados parecidos, pero también recuerdo que en su momento, David, ya para cerrar, a Lopetegui también le faltó un patrón de ataque en este caso, que nadie había para cargar el área en su día, y al final el Madrid se ha quedado en tierra de nadie durante todo el curso. Un entrenador con otro, no ha habido un patrón claro de juego, y el equipo lo acusa bastante. Sí, bueno, ya lo hablamos en su día, que es cierto que sí, que faltaba un mecanismo claro para rellenar el área. También es cierto que nunca dio la sensación tampoco de que las pérdidas fuesen tan tan problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las a lo mejor las carencias que ha podido tener la plantilla, pues es verdad que da la sensación de que después del paso por Solari, sobre todo, hay piezas muy importantes a nivel de talento que han... Sobre todo en los últimos años, que han sido exactamente, que están muy desactivadas, ¿no? Capitales. Así que, bueno, pues lanzamos la pelota a vosotros, os la damos para que nos digáis, analicéis con nosotros cuáles creéis que han sido las claves de por qué no ha funcionado lo de Solari y el Real Madrid. Ya sabéis, en la cajita de comentarios dejadnos vuestras impresiones, vuestras valoraciones, que debatimos todos de fútbol aquí en Ecos del Balón.